Terry Kath, uno de los miembros fundadores de la exitosa banda Chicago, falleció accidentalmente el 23 de enero de 1978. Sin embargo, cuando las autoridades intentaron mover su cuerpo, se encontraron con un problema perturbador. Terry Kath puede que no sea uno de los nombres más reconocibles al instante en el mundo del rock and roll, pero no por falta de habilidad o impacto. Sus propios compañeros de banda han afirmado que si hubiera estado en un grupo más pequeño, donde sus talentos de guitarra pudieran ser notados con mayor facilidad, la historia lo habría aclamado como uno de los grandes. Nacido el 31 de enero de 1946 en Chicago, Illinois, su familia estuvo feliz de fomentar su creatividad musical mientras crecía, ayudándole a aprender una variedad de instrumentos. Su madre a menudo tocaba el banjo, mientras que su hermano era baterista, y Terry hizo todo lo posible por seguir sus pasos. Poco sabía él. La música desempeñaría un papel aún mayor en su vida de lo que imaginaba. Para cuando llegó al 9º grado, Terry sabía exactamente qué instrumento quería perseguir, y pronto recibió su propia guitarra y amplificador. Inspirado por la música de músicos como Johnny Smith y Howard Roberts, se enseñó a sí mismo a tocar en gran medida en lugar de depender de nadie más. Pero esto era solo el principio. No era que Terry no tuviera acceso a entrenamiento profesional de guitarra, e incluso intentó estudiar con varios profesores. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que este tipo de educación formal no era para él, especialmente porque no tenía interés en nada más allá de dominar los acordes básicos del rock and roll. Pero aunque encontró su verdadera pasión, hubo algunas personas muy importantes en la vida de Terry, a quienes no les entusiasmó demasiado el camino que había elegido. Derivando de su crianza musical, Terry rápidamente ganó una intensa pasión por el rock y el jazz, y decidió que no se detendría ante nada en la búsqueda de una carrera musical. Sus padres no estaban exactamente entusiasmados con su plan de vida, especialmente su padre, que quería un trabajo más estable para su hijo. No obstante, Terry se embarcó en el camino hacia el estrellato, y las decisiones que tomó dieron sus frutos de manera importante. En lugar de intentar hacerse un nombre por sí mismo, Terry optó por la opción más inteligente de colaborar con otros músicos emergentes. Con solo 17 años, se unió a una banda semiprofesional llamada The Mystics, y pasaría a varios grupos más en los años siguientes. Incluso entonces, su visión artística destacaba. Tras una breve temporada con la banda Jimmy Rice and the Gentlemen, Terry se unió a otro grupo llamado Jimmy Ford and the Executives. Sin embargo, no era solo un músico de acompañamiento, ya que sus compañeros de banda pronto lo buscaron para obtener su dirección creativa, convirtiéndolo esencialmente en el líder de la banda. Por supuesto, hubo algunos miembros con los que se gravitó más. Fue durante su tiempo con Jimmy Ford and the Executives que Terry cultivó algunas de sus relaciones más impactantes que le duraron toda la vida. Si bien se unió como bajista, otros dos miembros, Danny Sarafin y Walter Perisather, tocaban la batería y el saxofón, respectivamente. Los tres se hicieron rápidamente amigos cercanos. Desafortunadamente, había problemas en el horizonte. Menos de un año después, la banda decidió fusionarse con otro grupo llamado Little Artie and the Pharaohs, lo que significó malas noticias para Terry y sus dos nuevos amigos. Creyendo que este nuevo grupo estaría mejor sin los tres, la banda los despidió a todos con la explicación más brutal posible. Son solo negocios. Podría haber parecido la peor pesadilla de un músico, pero como veremos, en realidad fue una bendición disfrazada. Para muchos otros músicos, este tipo de rechazo podría haber sido el fin de su carrera, pero Terry se impulsó a sí mismo a recuperarse. Su grupo anterior no fue el único que buscaba algo de su talento, y se unió a la banda de versiones The Missing Links en 1966. Pero no estaba solo, también convenció a Danny y Walter para que lo acompañaran. Más adelante, Danny reflexionó sobre su amistad con Terry, revelando algunas observaciones asombrosas. Los amigos de Terry lo describieron más tarde como alguien con un carisma que los intrigaba desde el principio, pero aunque había algo innegablemente magnético en él, había más de lo que se veía a simple vista. También admitieron sentir que había algo más oscuro dentro de Terry, enterrado bajo su personalidad despreocupada, pero fue solo más tarde que esta oscuridad se manifestaría. Al mudarse a LA, la banda adoptó el nombre de Chicago Transit Authority, pero se vio obligada a acortarlo a solo Chicago en 1969, después de una disputa con la organización real. Ahora estaban oficialmente en marcha.
Como con cualquier guitarrista, Terry dedicó mucho pensamiento y cuidado a los instrumentos que tocaba a lo largo de los años. Incluso si su primera guitarra principal no fue la más cara, comenzando con una guitarra Register de $80, eventualmente pasó a una Fender Stratocaster a medida que él y sus compañeros de banda se hacían más grandes. También tomó algunas decisiones comerciales importantes. En los próximos años, Terry y varios otros afiliados y miembros de Chicago se convertirían en importantes inversores en la emergente empresa de amplificadores, Pignos. También se involucró mucho en la gestión de la empresa. Y para mostrar su orgullo, una de sus guitarras finalmente mostró una colección de 25 pegatinas de Pnos. Al mismo tiempo, también intentó fabricar algo de equipo para sí mismo. Y ciertos experimentos fueron francamente extraños. A través de su participación con Pignos, Terry no era ajeno a usar los prototipos de la empresa, pero no iba a permitir que fueran los únicos inventores. En su tiempo libre, trabajó en varios mecanismos para mejorar su forma de tocar, como una batidora eléctrica de cócteles que intentó convertir en un autopick para su guitarra. Era un innovador natural, y esto permitió que su música se elevara de maneras impresionantes. Como resultado de sus primeras inspiraciones en la vida, Terry infundió la música temprana de Chicago con tanto rock y jazz como pudo, y ellos estuvieron mejor por ello. Sus compañeros de banda lo miraron nuevamente como el líder, ya que sus habilidades como guitarrista y vocalista eran diferentes a las de cualquier otro en ese momento. Bajo su liderazgo, prosperaron. Aunque habían cambiado de nombre, la banda pudo lanzar su primer álbum en 1969 bajo su nombre original, Chicago Transit Authority. Muchos han señalado la pista Introduction como el ejemplo perfecto del estilo temprano de Terry, e incluso la han llamado su obra maestra. Pero esa no fue la parte más impresionante. Al principio, muchos elogiaron a Terry por su talento como solista, que mostró en otra de las pistas del álbum, Freeform Guitar. Negándose a usar pedales, Terry simplemente conectó su guitarra directamente al amplificador e improvisó la mayor parte de la pista de 7 minutos. El resultado fue tan sinfónico que no era raro que las estaciones de radio clásicas tocaran la canción. A través del éxito de la banda, se codeó con algunos grandes nombres. Con el lanzamiento de su primer álbum, a Chicago no le iba demasiado mal, pero aún necesitaban dar a conocer su nombre a más personas. Así que, a medida que avanzaba 1969, firmaron como teloneros tanto de Janis Joplin como de Jimi Hendrix, quien supuestamente ya estaba familiarizado con el sonido de la banda junto con el hombre responsable de ello. Esto le valió a Terry un cumplido. Según las historias, el tiempo de Chicago como teloneros de Jimi Hendrix no fue la primera vez que se cruzaron con el legendario guitarrista. Supuestamente, en un club nocturno, Whiskey a Go-Go, la banda se había encontrado previamente con Hendrix, quien les dijo: «Tu guitarrista es mejor que yo». Presuntamente, la adoración de Hendrix no terminó ahí. Las propias reminiscencias de Danny Sarapin llevan la historia de Hendrix a otro nivel. Según él, tanto Hendrix como el baterista Mitch Mitchell elogiaron a la banda diciendo: «Sois la mejor banda que he oído en mi vida». Estos inolvidables cumplidos fueron, en palabras de Sarapin, buenos para nuestras almas. No es de extrañar que los vientos siguieran soplando. Un año después de su primer álbum, la banda lanzó su próximo proyecto bajo su nuevo nombre, aunque ahora se le conoce como Chicago 2. Esto incluye su próximo gran éxito, 25 or 6 to 4, que tenía un solo de guitarra de Terry que se convirtió en uno de los favoritos de los fans en los conciertos. Comprensiblemente, cada álbum subsiguiente incluiría al menos una canción y una voz principal suya por el resto de su vida. Incluso en comparación con otros, la habilidad de Terry hablaba por sí sola. Terry no era el único vocalista de Chicago, pero incluso al principio, la banda a menudo lo elegía para liderar. En Chicago 2, un popurrí llamado Ballet for a Girl in Buchanan incluye la canción Make Me Smile, en la que Terry canta las voces principales. Inicialmente, varios miembros eran opciones posibles para la voz principal, pero cuando el compositor James Pankow escuchó a Terry cantarla, la elección fue clara y pronto se adentraron en territorio inexplorado. La fama de Chicago creció cada vez más hasta que finalmente los llevó a Europa en 1970. De inmediato, tuvieron una visión de primera mano de lo populares que se habían vuelto en Londres, especialmente durante su actuación en el Royal Albert Hall. Aquí, cada miembro de la banda recibió su propia presentación, cada una acompañada de una ovación de pie. Por supuesto, el público en casa no se olvidó de ellos. Una vez que Chicago regresó de Europa, todavía sintiendo esa euforia, llegaron sorprendidos al ver otra oleada de fama en Estados Unidos.
Esto se debió en gran parte a una versión de su canción Make Me Smile, que había sido editada para la radio. Este cambio inicialmente provocó la indignación de la banda hasta que se dieron cuenta de que a través de esta versión, su canción había llegado al top 10. Es cierto que parte de esta fama se le subió a la cabeza a Terry. La banda no había visto su última estancia en el Reino Unido. Pero en su próximo viaje, descubrieron que su fama había disminuido. Si bien su base de fans en Estados Unidos creció, la mayoría al otro lado del charco había pasado a otros músicos como Eric Clapton. Este cambio resultó en un escalofriante estallido de Terry. Mientras asistía a una conferencia de prensa en Londres, gritó una serie de improperios al periodista. Sin embargo, no fue solo la vida profesional de Terry lo que le sirvió un plato de decepción. La vida de una estrella de rock puede ser admitidamente dura en las relaciones románticas. Una verdad que Terry llegaría a comprender aún más durante esta década. Anteriormente, Terry conoció a una mujer llamada Pamela Robinson, y los dos se gustaron inicialmente antes de casarse en 1970. Sin embargo, sus sentimientos se agriaron en los siguientes 5 años, lo que llevó a un divorcio. No estaría solo por mucho tiempo, sin embargo. El matrimonio entre Terry y Pamela fue sombrío, por decirlo menos, por lo que estaba demasiado ansioso por seguir adelante después de que se separaran. Afortunadamente para él, se enamoró de nuevo de la actriz Chameleya Ortiz, y los dos se casaron en 1976. Además, dieron la bienvenida a su primera e única hija, Michelle, ese mismo año. Trágicamente, sin embargo, el tiempo ya se estaba acabando. Para finales de los 70, Chicago no estaba exactamente en el mejor lugar, y sabían que un cambio era necesario. Si bien la banda todavía disfrutaba de una cantidad considerable de éxito, las dinámicas detrás de escena se volvían cada vez más miserables. La discordia entre Terry y algunos de sus compañeros de banda estaba siempre presente, como sus problemas con Peter Cetera, cuyo nivel de autoconfianza había molestado a Terry durante mucho tiempo. Por supuesto, él tenía sus propios problemas de los que preocuparse. Terry se había adaptado a la vida de rockstar como un pez al agua, lo que desafortunadamente significaba que adoptaba muchos de los aspectos negativos típicos de ese estilo de vida. Peor aún, parecía tener una alta tolerancia a las sustancias ilícitas, e incluso sus compañeros de banda señalaron su uso excesivo de las mismas. Esto solo exacerbó sus otros problemas. A pesar de los éxitos de la banda y los muchos elogios que recibió por ello, Terry solo se había vuelto más infeliz a medida que pasaban los años. Estos sentimientos luego empeoraron debido a su dependencia de sustancias de las que no era ignorante, ya que finalmente les dijo a sus compañeros de banda que estaba seguro de que su adicción sería el fin de él si no hacía algo. Sin embargo, su historia ya llegaba a su fin. A pesar de algunos problemas interpersonales con otros, Terry parecía disfrutar pasando tiempo con sus amigos. Por ejemplo, en la fatídica noche del 22 de enero de 1978, visitó a un percusionista que se había unido a Chicago a principios de la década. Los dos tomaron té. Sin que los dos compañeros de banda lo supieran, esta fue la última noche antes del fallecimiento de Terry. Durante los últimos años, Terry había crecido como persona y ampliado sus horizontes para incluir más pasiones que las del ámbito musical. Aún así, esto puede no haber sido algo bueno, ya que pronto desarrolló un interés por las armas de fuego y disparar a blancos. Esto significaba que frecuentemente llevaba un arma consigo. Esta era solo una parte de una receta para el desastre. Terry todavía no estaba desacelerando. Y después de una fiesta en LA, la noche del 23 de enero de 1978, se encontró en la casa de uno de los roadies de Chicago, Don Johnson. Solo estaban ellos dos, y más allá de las festividades de esa noche, Terry ya había estado consumiendo algunas sustancias duras durante varios días. Naturalmente, su toma de decisiones no fue la mejor. Mientras Terry y Johnson pasaban el rato después de la fiesta, la situación de repente se volvió más peligrosa. Mientras Terry recuperaba su arma, sacando una de 9 milímetros, se sentó y comenzó a limpiarla, lo que instantáneamente puso a Johnson nervioso. Dándose cuenta del estado alterado de Terry, advirtió enérgicamente al guitarrista que tuviera cuidado. Terry estaba mucho más tranquilo, sin embargo, no estaba en el mejor estado mental para juzgar. Así que, en respuesta a las preocupaciones y advertencias de Johnson, se apresuró a descartar cualquier riesgo de daño corporal. Terry le dijo a su anfitrión que no había nada de qué preocuparse, declarando: «Mira, el cargador ni siquiera está puesto». Por supuesto, no estaba considerando todos los peligros posibles.
Para bien o para mal, Terry no era alguien que dejara que otros influyeran en sus decisiones, lo que resultó ser un error fatal esa noche. Para ilustrar que no había nada de qué preocuparse, Terry le mostró a Johnson el cargador vacío en su mano, antes de volver a colocarlo en la 9 milímetros, y pronunció sus inolvidables últimas palabras. ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Dispararme en la cabeza? Terry intentó calmar a Johnson y después de volver a colocar el cargador, agitó la 9 milímetros para dejar clara su postura. Tenía razón en que el cargador estaba vacío, pero no se dio cuenta de que todavía quedaba una bala en la recámara. En un trágico accidente, el arma se disparó junto a su cabeza, poniendo un fin prematuro a Terry Kath. Las consecuencias fueron indescriptiblemente desgarradoras. Conmocionado e histérico, Don Johnson presenció toda la situación que llevó al fallecimiento de Terry. El miembro fundador de Chicago, Danny Seraphine, recibió la noticia mientras conducía y corrió a su casa, encontrando a Johnson en un rincón, llorando sin control. Comprensiblemente, ninguno de los dos estaba en condiciones de ayudar. Seraphine se quedó allí con Johnson hasta que llegaron las autoridades locales a la espantosa escena, con el forense a cuestas para determinar los últimos momentos de Terry. Mientras miraban a su alrededor e investigaban el cuerpo, al forense le resultó difícil moverlo solo, pidiéndole a Seraphine que lo ayudara. Sin embargo, el baterista estaba demasiado angustiado. Este no fue el único problema que tuvieron. A medida que la horrible noche continuaba, las autoridades determinaron todo lo que necesitaban y se prepararon para irse, llevándose el cuerpo de Terry con ellos. Sin embargo, otro problema se interpuso en su camino. Era demasiado grande. Terry no solo era demasiado pesado para que el forense lo levantara solo, sino también demasiado alto para caber en la bolsa para cadáveres. Así, sus botas de piel de serpiente sobresalían por el final mientras transportaban sus restos. Naturalmente, el público se inundó de especulaciones. Inmediatamente, a medida que se difundían las noticias sobre el fallecimiento de Terry, tanto la prensa como el público en general comenzaron a especular sobre la naturaleza del incidente y si había sido intencional. Si bien era cierto que Terry había estado en un mal momento en su vida, sus compañeros de banda afirmaron que no había sido más que un accidente en línea con el relato de Don Johnson. De repente, comenzaron a reexaminar sus prioridades. Terry había sido una parte tan importante de Chicago, tanto en habilidad como en liderazgo. Por lo tanto, su fallecimiento realmente puso el futuro de la banda en peligro. Sin mencionar que más allá de la cuestión de cómo Chicago podría tener éxito sin él, sus miembros todavía estaban de luto. Sin embargo, a instancias del director musical Doug Severinsen, optaron por no disolverse. Si bien Terry era tan integral, el resto de la banda sintió que muchos nunca lo vieron de esa manera. Terry fue la fuente de gran parte del éxito de Chicago. Pero como la banda se veía a sí misma más como una estructura de equipo plana, su nombre cayó en una ligera oscuridad. Afortunadamente, los más cercanos a él todavía lo tenían en alta estima. Aún de luto por la pérdida de su amigo y compañero de banda, Chicago decidió continuar haciendo música y publicó su primer álbum sin Terry, Hot Streets, en octubre de 1978, como una forma de marcar el regreso de la banda y rendir homenaje a su difunto guitarrista. El álbum incluía la pista Alive Again y más tarde lanzaron otra canción llamada Feel the Spirit en su memoria. Este nuevo álbum no estuvo exento de guitarrista. Sin embargo, si bien nadie podría reemplazar verdaderamente la influencia de Terry en la banda, Chicago todavía necesitaba encontrar a alguien para ocupar su puesto de guitarrista vacante. Esta tampoco fue una decisión fácil, ya que más de 30 personas audicionaron para convertirse en su nuevo miembro. Al final, sin embargo, se decidieron por el ex-sideman de Crosby, Stills and Nash, Donnie Dacus. En cuanto a la familia real de Terry, también querían que el mundo lo recordara. Avance rápido un par de décadas hasta 2012. Hubo un esfuerzo renovado para sacar a la luz la vida y las contribuciones de Terry, esta vez por su propia familia. Su hija Michelle quería producir un documental titulado Searching for Terry, Discovering a Guitar Legend, y anunció que el proyecto había alcanzado financiación suficiente ese año. A través de esto, el público vio el impacto que dejó en la industria. El documental estuvo en producción durante los años siguientes, durante los cuales Michelle entrevistó no solo a los miembros de la banda de Chicago, sino también a muchos otros guitarristas famosos. Renombrado como The Terry Kath Experience, debutó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2016, donde el público vio a músicos como Mike Campbell y Joe Walsh aplaudir incesantemente la habilidad de Terry. Durante este tiempo, Michelle también pudo resolver un viejo misterio.
A lo largo de la carrera de Terry, algo desafortunado se volvió común. Muchas de sus guitarras desaparecieron. Durante mucho tiempo, sus compañeros de banda y su familia pensaron que otros las habían robado todas. Sin embargo, al investigar para el documental, Michelle descubrió sorprendentemente un número de ellas en la casa de su madrastra, incluida su perdida Telecaster P-Bass. Incluso si el público había pasado por alto a Terry durante su tiempo con Chicago, él siguió siendo un pináculo del mundo de la música, y el documental ciertamente introdujo su historia a más personas. Como tal, en reconocimiento a su impacto y al de la banda, Chicago recibió una inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll el 8 de abril de 2016. Cuando llegó el momento de que los miembros recibieran sus premios, Michelle subió y aceptó el de Terry en su nombre. Si disfrutaste de este video de Factate, dale un me gusta y suscríbete para más historias increíbles. ¿Quieres decir quién cubrimos a continuación? Únete a nuestro programa de membresía a través del enlace en la descripción para obtener beneficios exclusivos. Tu apoyo significa todo para nosotros. Gracias por ver y te veremos en el próximo.